Vamos a continuar. El último tema que tiene que ver con la ultrafiltración es el tema de la diálisis. La diálisis, aquí pueden ver su definición, permite la separación de moléculas que están disueltas muy grandes de otras que también están disueltas pero son más pequeñas. La fuerza impulsora aquí, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, no es un gradiente de presión, es un gradiente de concentración. Y puesto que es ultrafiltración, utiliza una membrana entonces para lograr esta separación. Y aquí es una representación de la membrana. Y lo que considera diálisis es, tú puedes tener solutos de diferente tamaño. Aquí sería el soluto 1. Y puedes tener moléculas más pequeñitas, también disueltas, que serían el soluto 2. Del otro de la membrana pues no hay nada, está un líquido libre de solutos y se registra entonces una fuerza impulsora para ambos solutos que buscan entonces moverse pues en esta dirección, tanto las moléculas más grandes como las más pequeñas. Sin embargo, una vez que los solutos alcancen la membrana y se particionen en ella, que dejen la solución donde están y ahora sean parte de la membrana, pues tienen que avanzar por difusión a través de ella al ser un sólido. Como aprendimos en transferencia de masa, la difusión es un proceso muy lento. Y esto se traslada en lo siguiente: los dos solutos pueden pasar, pero el que la va a atravesar más rápido a la membrana es el soluto más pequeño. En este caso, pues los que están representados en rojo. La membrana pues va a tener cierto espesor, va a ser delta M. Entonces al final lo que va a aparecer es que el soluto más grande sí alcanzó la membrana y está en ella, pero avanza muy lento, mientras que el otro, comparado con el soluto más grande, pues sí alcanzó la membrana, pero puede avanzar y terminar del otro lado en un tiempo mucho más corto que el soluto más grande. Entonces al final parece que nada más uno se está moviendo, pero en realidad se están moviendo los dos por gradiente de concentración. Aquí no influye la presión, es un proceso meramente de transferencia de masa, que es similar a procesos que revisamos en el curso de transferencia de masa. Así tal cual de este proceso, la masa pues va en esa dirección que ya establecí y al final entonces hay cierto flux, pero ahora de soluto. Entonces ese se va a llamar J, es el flux de soluto. Y lo que buscamos entonces es una expresión que permita cuantificarlo. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Pues bastará con recordar conceptos de transferencia de masa. Entonces se tiene una membrana, a los lados pues hay dos fluidos. Del lado izquierdo pues va a estar la solución 1, donde originalmente están los solutos, y del otro lado pues va a estar, pues la mayor parte del tiempo va a estar nada más un solvente, que es el que va a recibir los solutos que puedan atravesar la membrana. De acuerdo a lo que veíamos en transferencia de masa, debe haber dos capas límites, una de cada lado. Y cada una de esas capas límites debe tener su propio coeficiente convectivo de transferencia de masa asociado. El soluto que sí pueda pasar
de la solución hasta el solvente, pues tiene que cruzar esas dos capas límites. Adicionalmente, tiene que también que atravesar la membrana como tal, y ella pues también ejercerá su propia resistencia. Entonces en la membrana, puesto que es un sólido, el movimiento pues es mayormente por difusión. Esto es de acuerdo a lo que veíamos en transferencia de masa y más específicamente en calor, donde lo que sea que quiera atravesar de la solución al solvente, pues al final debe pasar por tres resistencias. La primera capa límite, una resistencia a la difusión en la membrana o el sólido, y una segunda capa límite. Y el flux que resulte pues es lo que vamos a llamar JA. Las concentraciones características de este proceso pues son las siguientes. Tenemos la membrana de cierto espesor, dos capas límites. La concentración de este lado del soluto es uniforme en el centro de la solución y lo voy a llamar C1. C1 es concentración de soluto en la solución. Y es uniforme, como ya sabemos, si estamos fuera de la capa límite, estamos en el seno de la solución, y es uniforme la concentración del soluto. Una vez que el soluto alcanza la capa límite, la concentración va a disminuir por la resistencia asociada al proceso. Si hay resistencia, va a provocar una caída en la concentración, como sabemos. Otras cuestiones que aprendimos en transferencia de masa es, esta concentración de aquí lo vamos a llamar CM1. Y lo que aprendimos en transferencia de masa es la concentración del soluto, pero ya en la membrana es diferente y hay una discontinuidad. Esta la voy a llamar CM1 asterisco. Y una vez que el soluto ya está en la entrada de la membrana, pues otra vez la concentración disminuirá por la resistencia a la difusión hasta alcanzar un valor que vamos a llamar CM2 asterisco. Y el soluto entonces entra en la segunda capa límite y otra vez tendrá que sufrir partición. Esta va a ser la concentración CM2 y una nueva caída de concentración por la capa límite. Hasta alcanzar el seno de la solución, donde otra vez la concentración es uniforme y la vamos a llamar C2, que estaría en el lado del solvente limpio. El coeficiente de partición, recordando conceptos de transferencia de masa, el coeficiente de partición que llamábamos K, mayúscula, pues relaciona a esas dos concentraciones en las interfaces donde está la membrana y el fluido, de tal manera pues que K es CM1 asterisco entre CM1, y de la misma manera está relacionando la otra interfase, sería CM2 entre CM1, y esta es la que toma o la que provoca las discontinuidades. Al final, no importa discontinuidad o no, el proceso pues sigue siendo como ya lo establecimos. El soluto busca atravesar esas tres resistencias para moverse de un lado hacia el otro de la membrana. De tal manera que, como veíamos en transferencia de calor, el flux, ese flux que se quiere calcular, pues no es otra cosa que lo siguiente. Ese flux JA
pues debe ser igual a un coeficiente convectivo global de transferencia de masa y a una diferencia de concentraciones C1 y C2. Este es entonces el coeficiente global. Y como ven en la expresión, pues estamos utilizando estas dos concentraciones que son las más alejadas y por tanto se tienen que abarcar las tres resistencias. Esas resistencias entonces no han cambiado, siguen siendo similar a lo que veíamos en transferencia de calor. Y al final el proceso pues es el siguiente, es acá 0. No es otra cosa que esto. El primer coeficiente convectivo. Algo que voy a llamar 1 entre Km, y ahorita lo defino, pero tiene que ver con la resistencia a la difusión en la membrana, y 1 entre K2. Todo esto es similar a lo que veíamos en transferencia de masa. Todo esto debe estar a la menos 1. Y esta Km que aparece ahí no es otra que lo siguiente, es el producto del coeficiente de partición, la difusividad, que en este caso se llama difusividad efectiva, y el espesor de la capa límite. Pero no de la capa límite, del espesor de la membrana. Esta difusividad que aparece aquí pues no es otra cosa que lo que llamábamos DAB en transferencia de masa. Ahí está entonces la expresión, la voy a escribir aquí otra vez, del flux JA, no es otra que el coeficiente global C1 menos C2, y de acuerdo a lo que aprendimos en transferencia de masa, pues ese flux también es igual a todas estas expresiones. El coeficiente convectivo 1, C1 menos CIM, menos CM1, perdón, o K2, CM2 menos C2, o con esta nueva expresión, con esta nueva definición de Km, pues no es otra cosa que Km por las concentraciones en la membrana, que serían CM1 menos CM2. Recuerden que Km ya incluye el coeficiente de partición. Esas expresiones deben predecir entonces el mismo flux y todas son equivalentes. Obviamente las concentraciones que se pueden medir pues son C1 y C2, y entonces la expresión que funciona es esta. Las otras pues nada más permiten establecer esas concentraciones que están por ahí.